A ver, el currículum es este documento que tiene que ser perfecto, es un documento que habla de ti, de tu imagen, por lo tanto, tiene que ser un documento 100% veraz, sin ninguna exageración, falsedad o omisión voluntaria. Es un documento que tiene que estar súper bien redactado, obviamente sin faltas ortográficas ni ningún tipo de falta gramatical, y que tiene que tener máximo 2 páginas. Ideal una página y media es también muy bueno. Que tienes un documento que empieza con el nombre de la persona, sus datos fundamentales, su correo electrónico, su celular, su casa, puede ser, y entra a un pequeño resumen de 2 o 3 líneas, no más. Acuérdate que estamos trabajando en un documento que no tenga una letra muy chica, una letra idealmente de nivel 11, 12, no menos que eso, de puntos. Y entonces hacer un resumen de 2 o 3 líneas, luego hacer un subtítulo que diga experiencia preprofesional o profesional si ya lo son, y poner el nombre de la última empresa donde uno trabajó, describir a esta empresa en 2 o 3 líneas, poner el último cargo que uno tuvo, en las fechas en las que estuvo en ese cargo, describir el cargo en 1 o 2 líneas, máximo 3, que habla cuál fue la responsabilidad que te dieron, cuáles fueron las funciones que te asignaron, a quién reportabas y si tenías gente a tu cargo, si tenías un presupuesto asignado, de cuánto era ese presupuesto, y luego entrar a logros y resultados, es decir, qué lograste, qué hiciste en esa posición, qué te dio satisfacción, por qué temas te felicitaron, cuál fue tu contribución, o sea, qué aportaste, ¿no? Y para eso usamos el método PAR, para que uno se acuerde en pensar. No es para que uno lo escriba PAR, pero es para que uno haga el ejercicio mental de poner qué problema o oportunidad había por la P, qué acción se tomó por la A y qué resultados generó esa acción por la R. Y esto uno lo analiza, lo estudia, cuando hace un pequeño resumen de cada par, lo pone en el currículum en no más de 2 o 3 líneas. Con bullet queda bastante bien. Y luego entras a la anterior posición que tuviste, si era en esa misma empresa, la pones debajo, si era en otra empresa, pones otra vez el nombre de la empresa, describes esa empresa, pones el nombre del cargo, describes el cargo y de ahí empiezas otra vez con tus logros y resultados. Y luego empiezas con tu trabajo anterior, sea en esta misma empresa o en una diferente, y vas repitiendo. Terminada esta parte, pones otro subtítulo que dice otras actividades, donde puedes describes otras cosas que puedes haber hecho de apoyo comunitario, o bien social, o gremial, o deportivo, cosas donde se pueda ver que no solamente trabajas, sino también haces otras cosas. Y luego otro subtítulo que diga educación, donde pones primero los grados más importantes que puedas tener, si estás estudiando lo que estás estudiando, y otros cursos y seminarios que puedas haber tomado. Y luego otro subtítulo que diga experiencia, data personal, donde lo que vas a poner es básicamente, no sé, tu edad, si es que suma a favor, edad, ciudadanía, si eres soltero o casado, si es que es relevante, tus conocimientos de idiomas, tus conocimientos de cómputo, no sé, si eres un activo deportista o algo más, pero no más, 1 o 2 líneas. Acordémonos que el espacio es un bien escaso en un currículum, pero habla de nuestra capacidad de síntesis y eso es muy importante. Oye, en Twitter nos comunicamos con 140 caracteres, puedes hacer tu vida entera en página y media y eso va a hablar muy bien de ti.